señores, pues bueno, de entrada la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Walton. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin miedo. No, que no te tiemble la voz, hombre. Pues luego me acusan con mi mamá y con tus abuelos. Viene cansado, viene de No, gritar pero Luis ahorita. te puede recomendar. Ok, el panorama está planteado así en cuestión de economía. Importante ahora cómo se empiezan a alinear algunas cosas. El reconocimiento de la CEPAL, el apoyo del Banco de México, los indicadores que están dando tanto Banjico como INEGI, a pesar de la advertencia, no está superado el momento difícil. El plan de infraestructura que también ya anuncian los organismos empresariales. Esto nos estaría planteando una posibilidad más alta de recuperar algo del dinamismo que ha venido perdiendo la economía. Una parte. No. Bueno, siempre y cuando se cumpla. Los empresarios ya han ido 4 veces a Palacio Nacional. Hasta ahorita yo veo que saquen la cartera. Sí, Aquí tenemos un empresario. Yo no sé si él, fuera del entorno político, tiene el sentimiento de que hay garantías de que todo puede invertir. Es que esa es la clave, ¿no? En la encuesta del INEGI sigue siendo la certidumbre el principal obstáculo. Y esto es por tanto la legalidad, el apego a la ley por parte del nuevo gobierno, tanto como por la seguridad pública, que esto implica seguridad patrimonial y seguridad física de las personas. Esto ya contrasta con los indicadores que nos estaría aportando ya, confirmando el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Seguimos teniendo una tendencia ascendente. El otro factor, a pesar de que lo traten como escuincles a los que se les puede corregir a nalgadas, el anarquismo es algo más serio. ¿No son conservadores? El anarquismo, Flores Magón pues, dice que es el anarquista y los demás son conservadores. Sí, pero hablamos, a ver. Pero esa es una salida política. Sí, es que, a ver, el anarquismo puede ser conservador y puede ser de ultraizquierda. Y puede ser hasta capitalista también. Hasta capitalista. Ahí tienes Patty Hearst, ¿no? En el caso gringo. Estados Unidos. Patty Hearst, eso. La periodista. ¿Eh? La periodista. Sí, pero inquietan los visos de fascismo que se dejaron reflejar en esta última aparición. Independientemente de quién sea de quién sea el propietario de la librería atacada, el hecho es la quema de libros y la consigna. Leer es de fifís. Que eso aquí hay una cosa, si me permites, Manuel, es una cosa muy interesante. En primera, no tiene idea de lo que es el anarquismo. Ni siquiera saben los grupos de anarquistas que están operando a nivel nacional, y muchos de ellos tienen apoyo internacional. es correcto. Pero ¿Quién lo sabe? ¿El gobierno? el gobierno lo sabe, no, Bueno, el gobierno claro, lo sabe tiene todo. toda la inteligencia. Me refiero a que el rollo ese de querer salirse de por la fácil, la normal, al estilo de Manuel, de decir conservadores y que están en contra de mi gobierno y demás. Y hoy en la mañana, bueno, sale de que a los encapuchados los voy a cruzar con sus mamás y sus papás y sus abuelos y lo voy a hacer. Es una salida política que le ha estado dando resultado. Esperemos que el resultado final, las cuentas finales de las marchas que haya, no nada más en Ciudad de México, sino en varias partes del país, con el 2 de octubre no se olvida. Esperemos que sea un resultado bueno, que de todo modo va a tener diferentes lecturas, pero aquí lo grave es que le abrieron la puerta al anarquismo, al no se trata de reprimirlo, cuando menos controlarlo. Fuerte vimos. Pero no nada más el anarquismo, Miguel. O sea, no nada más el anarquismo, quedó claro que ellos no van a reprimir, no tienen sí. en la Ciudad de México. A lo que me refiero es que aquí le abren la puerta porque ya ahora se fueron más, vandalizaron más, utilizaron a mujeres con gasolina para vandalizar, volvieron a ir en la de Ayotzinapa, se metieron y fueron y le patearon la puerta al Palacio Nacional. O sea, vaya, no se trata de... Oye, ya no es Palacio Nacional, la casa del presidente, o sea, más allá. Ese era el símbolo. Es el otro símbolo. Bueno, es la fonda del presidente, ¿no? Porque Monreal presume que comió tlacoyos, desayunó tlacoyos y todo eso.
No minimices, no, bueno, pues no, tiene que, bueno, tiene que mi comer. brother, estamos Todas hablando de las- política. todas las- Entonces solo todas- ellos pueden minimizar y Todas las nosotros ofi- no. No, todas las oficinas se comen. Digo, antes tenían hasta chef, si no había que preguntarle al secretario de Hacienda, No, Carsten. bueno, pero ahora es una cocinera. ¿Eh? Que al amor va a salir. Es con la la diferencia, changa. es la diferencia. regañar. Sigamos acá, sigamos a la mesa. Sigamos a la mesa. Bueno, pero a ver, no solamente puede realmente culparse al anarquismo. Claro. Digo, eso no puede, se han enfilado todas las baterías hacia el anarquismo, pero realmente puede ser otras situaciones que nosotros no hemos tomado en cuenta, como lo acaban de decir, que también es de ultraderecha, y no precisamente tiene que ser el anarquismo para esas situaciones. Claro. Ahí se necesita realmente que se haga una investigación o algo, que lo único que tiene capacidad para hacer ese tipo de investigaciones es el gobierno. Pero no se puede señalar, bueno, eres anarquista. ¿Qué tal si son de ultraderecha? Que también, bueno, podrían decir, como lo dijeron aquí, que son anarquistas, pero no, que es de ultraderecha o es la ultraizquierda ¿Sabes qué radical es lo más- o otras situaciones. ¿Sabes qué es lo más grave, Luis? Sí. Digo, el propio presidente le dio el nombre de anarquismo. Él fue el primero que lo No, utilizó. pero sí lo tiene, sus logotipos Pero- son pero- anarquistas. Sí, sí. Lo más grave de esto, No lo se que lo me dio el refiero presidente. es dando, sin conceder la razón, que Como ultraderecha, abogado. además, aquí el problema está que hay demasiadas cosas en el ambiente de México que pudieran intervenir hasta grupos del narco para generar este tipo de A ver. situaciones. Grupos, tú sigues pensando Ah, Miguel, siempre en al que la- catastrofismo. Ah, no, no es Miguel. catastrofismo, estamos hablando de Ya realidades. sabes. Bueno, lo está diciendo aquí. Bueno, claro, lo que o sea, pasa- Eres catastrofista. Lo que Miguel. pasa que realmente la opinión pública, y yo me incluyo en ellos y ustedes también, no sabemos de dónde viene. Claro. No hay Ahora, realmente la una perspectiva situación. no es ser catastrofista. Son Es cosas la que realidad, pueden ser es la reales. realidad. Hablando de anarquismo, se ha manifestado, el gobierno mexicano tiene identificado, son más de 17 grupos anarquistas que hay en México, que han puesto bombas, los que están de los animales, en fin, Estado de tienen- México, las nomenclaturas las Jalisco, tienen demás. muy claras. Aquí yo creo que la preocupación que tiene que haber y lo que está renunciando el gobierno es a dar la protección. Habrá 20,000 grupos de los que sea, pero si en la No, ciudad... va a haber cordones de paz, discúlpame. Toda la A Ciudad mí de se- México, oye, todos los a mí municipios eso- de la Ciudad de México. a mí eso se me hace una medida, no es la función, oye, ahora Aquí de lo que- 12,000 a ver, trabajadores aquí que lo van a se salir. Lo que pasa es que primeramente ya el gobierno debería saber, o a lo mejor ellos sí ya saben, de dónde viene esta situación, Lo tienen para identificado. poderla enfrentar. Enfrentar me refiero de cualquier manera, con la marcha, con el círculo. Tiene que con el- actuar. bueno, pero tienen que actuar ¿cómo? Para saber a contra quién vas a actuar. Esa Con es la- inteligencia o como claro. quiera, pero tienen que actuar. Los Sí, tienen pero que tenemos saber. que saber Así es. en la Oye, utilidad de que ya nada más. Ya lo saben, tienen además ¿cuántos años tienen tomada la Justo Sierra? Que ahora se llama Che Guevara. El auditorio. Ahí están grupos de anarquistas, son varios, están ahí. Pero Y no, son, tienen identificado. pero no son tantos como los que hicieron el desastre. Y si realmente, mira, si tú ves, por ejemplo, todas las marchas que ha habido en otras situaciones, tiene muchos años que nunca sucedía esto. Hace muchos años. Y las marchas, por ejemplo, de cuando Andrés Manuel fue candidato, que eran también 100,000, pasaban por ahí, no sucedía eso. Eso tiene 2, 3 marchas que empezó a suceder esta situación, que no estaba realmente... Oye, Luis, antes. ya había pasado, si No, recuerdas. pero no a esta magnitud, me refiero. Claro, que no mucho más faltaba. con el tema de los 43, cuando empezaban los 2 primeros y segundos años, eran Sí, mucho ya, más que lo pero que ya vimos. no, después de eso no. Después se encaminó a lo de los 43 y se les ha respetado sus marchas y han ido caminando y hoy se vuelve a abrir la investigación y los de los 43 han tenido un comportamiento correcto ante la sociedad. ¿eh? Sí, lo comentamos el programa pasado, inclusive porque ¿Sí? antes había otros intereses que lo movían a buscar Claro. desestabilizar el país. Pero ese grupo muchos de esos Estado. intereses ahora son Estado. Es Son parte correcto, del se Estado. identifican Es la con gran ellos, diferencia. se identifican Y es con que, ellos. recordemos, una manifestación así abierta del anarquismo fue el 1 de diciembre de 2012. La toma de protesta de, toma de de Enrique protesta Peña de- Nieto. exactamente. Enrique Peña Nieto. Y hubo Ahí gente fue identificada de la significada CETEC, mal. maestros de la UNAM. O sea, vaya, a lo que yo me refiero, ok, catastrofista. El problema de esto, cuando tú abres la puerta, Qué bueno que lo aceptas. es que ya le abres la puerta a diferentes grupos. Desde el narco, desde intereses de ultraderecha, económicos inclusive, porque al final de cuentas, bueno, no olvidemos, a ver, aquí hay alguien con vena del PRI. El mismo PRI también tenía sus grupos de choques con la gente de vendedores ambulantes. Hablemos del caso Acapulco, para no decir nombre, hablemos del caso México, la famosa loba y todo lo demás, que después, bueno, chapulinearon y fueron cambiando, pero era un negocio, como los negocios de los 43.
ya están más ponderados, porque ya no tienen razón de decir que es el Estado, porque ahora son el Estado a los que van. El error No, sigue siendo el Estado. Por eso, El el error discurso es que de sigue siendo el Andrés Estado. Manuel Es de ponerse el la Estado. playerita y todo eso es que ya lo volvió a adoptar como en su momento. Si se le va a salir o no de control, es cuestión de la inteligencia política que pueda tener o no tener. Es un tema que ellos los hicieron propio. Por Y eso. tienen que seguir el tema de los 43. Bueno, pero a ver, ahí en el tema de los 43, lo que se ha planteado es que que lo que quieren los ciudadanos es saber la verdad. Claro. Y más que los ciudadanos, bueno, los padres de esos muchachos. Claro, claro. Y yo creo que esa situación, mientras no se resuelva, no se va a parar, Y además- va a seguir de y la misma además manera. sigue siendo un gran Ustedes, negocio. ustedes deben entender que, por ejemplo, el problema de Enrique Peña Nieto, en su gobierno, lo que, como dice el compañero, si fue catastrófico, en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo dos cuestiones que fueron los que le partió el alma a Peña Nieto: lo de la Casa Blanca y lo de los 43. Claro. Esos son los dos temas Sí. que no se pudieron resolver. Uno lo resolvieron, el de la Casa Casa Blanca, Blanca, que lo compró pero la con esposa. todas las Ay, que consecuencias no- que tuvo. Y el otro de los 43 no se ha resuelto. Y además todos los que le entendemos a esto como ustedes, bueno, puede haber un desaparecido, 2, 3, y quizá no los ubique, 5, pero 43. Son Por muchos. supuesto que tiene que saberse Claro. la verdad de las cosas y tiene Claro. que caer el peso de la ley sobre Y eso. al, Sobre- final, al final de cuentas, lo que pasa es que esta es una razón de peso muy fuerte y demasiado sobrepolitizada, porque masacres ha habido aquí en los famosos 20 michoacanos que se aparecieron aquí, que aparecieron enterrados. Así es. Que eran Este, mecánicos, recuerdo. ¿Eran o no eran ese su troboleto? Y los encontraron. Sí, por eso digo, estoy de acuerdo en ese contexto. Estaba Aquí la situación es que, por ejemplo, tiene que haber ya un control. A ver, se habla de que ya va a haber respeto. Tú ves cada fin de semana la México-Acapulco, los domingos en la tarde, agarran al Puyeca, agarran Paso Morelos, van agarrando indistintamente las casetas. Oye, ante la Una amenaza- pérdida multimillonaria. Ante la amenaza de que iban a ir a prisión. Era la amenaza. Por eso. Que en tomar a casetas iba a ir a Quiere prisión. decir que no se actúa. Si aquí lo que decimos es no que se abuse, pero que se actúe. Puede haber inteligencia. Que se aplique la ley. Que se pues. aplique la ley, claro, pero al final de cuentas. No estamos hablando si es de izquierda o no de derecha, o si es bueno o es malo. Para Aquí Miguel, el para problema es Miguel- que para hablamos Miguel de conviene, corrupción. para Miguel conviene que siga habiendo anarquismo y se manifiesten, porque a Miguel le gustan esos temas. No, que fíjate le que está- no. Que se Al le está contrario, yendo de las manos el gobierno. Al contrario, Andrés me Manuel. ocupa y me preocupa, pero al final de cuentas. A ver, el problema de Peña Nieto es que se dejó decir ratero y aceptó muchas ratorías de sus funcionarios. Ahí está. La corrupción de la Casa Blanca fue el parteaguas y de ahí Lo en acabó. fuera se acabó. Y aceptó y aceptó y aceptó. Oye, y el aceptó que agarró. está, creo que en la mira, por una investigación, el secretario de Comunicaciones y Transporte, se va a ir, Luis Y Sacristán. sí, pero a ver, aquí hay una situación. Puede haber, si la corrupción no es de un partido, no es de seres humanos, es de hombres. Un partido tiene su estructura. Oye, pero tiene sus- el sello de casa del PRI. Claro, y también el PRD es corrupto. Bueno, y también pero- Morena ya hay corrupción. Pero el PRI, Bueno, el PRI lo que se percibe que es Bueno, más sí, a ver, corrupto. si Sí, es, porque el gobernó más PRI, tiempo. si es a donde quieres ir tú. Bueno, lo que pasa es que es una sociedad con todo ese problema desde la conquista. Claro. Si a nosotros nos hubieran conquistado sus alemanes o los ingleses fuera otra situación. Los nórdicos. Los Sería- nórdicos. estaríamos hablando- Oye, che, estaríamos Está hablando muy de un de buen bife. Están hablando los escandinavos, Pero es los otra nórdicos. situación desde ahí. Claro. El problema realmente también es parte de la sociedad. El ADN político. Porque no solamente es el gobierno, la corrupción Es de dos. son entre dos. Es entre el gobierno y entre el empresario o entre quien sea. Bueno, la corrupción es entre el que maneja y el agente de tránsito. Claro. A esos A ver, niveles decía mi que papá, debe decía mi papá cambiar. muy cierto, ¿no? ¿Quién es más corrupto, el que da o el que pide? Claro, sí. Bueno, eso es un tema que inclusive yo comparto cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decía, es que éramos corruptos, La corrupción se fueron, somos todos. se ¿no? le fueron a la, Ah, pues a la claro, yugular. porque ahorita la política es todo es corrupto, todo el mundo es corrupto menos yo. Claro. Y la corrupción Honestidad no es nada valiente. más el robarse la lana. La corrupción es inclusive no aplicar la ley o corromper, como lo hemos Bueno, hecho. de alguna los- manera te dan una lana para que no apliques la ley. Claro. Ese es el Oye, filo. o en política. Si la política está corrompida, de todos los partidos. O sea, Oye, nadie- muchos de todos antes, los antes países. la marca de los mapaches era 100% priista. Luego hubo mapaches amarillos, hubo mapaches todo eso. Pues ahora va a haber mapaches morados, con Porque tarjeta es- de bienestar. Pero va a Porque haber. somos los mismos. Claro. Los que Eso- están, a ver, mira, ¿quiénes aquí hace
vamos a ponerle 40 años. ¿Quiénes eran? Los priistas, los que controlaban todo. Había algunos del Cuando tú ya estabas en ese partido, en el PRI. Sí, sí, por supuesto. Y ahí y también la mayoría de todos los políticos. Dime un político que no, a ver, dime quién. Debe haber, por supuesto que hay, pero son contados. Hay decencia, hay decencia. Seferino Torreblanca. Seferino Torreblanca. Bueno, él sí no estuvo en el PRI, No estuvo en el definitivamente, que no, él fue panista. Panista, después fue el PRD. Y también estuvo en el PAN. Y Ahora, por ejemplo, aquí una expresión lo que acaba de decir. El chapulineo es parejo. ¿Sí? Por darle una expresión que el amor no te gusta o el amor no te gusta. Pero al final de cuentas, no, mira, aquí yo no soy chapulín. Aquí no censuramos. Sí, era chapulín. No, yo sé. Venga de ahí. Oye, no, lo censurable sí es que tú puedes cambiar de partido y toda situación. El problema es que muchos de los que han cambiado lo hacen por la chuleta personal. Pero a ver, no mira, la búsqueda del bien común. A ver, aquí tú puedes cambiar de partido, es cierto. En este país tú te puedes asociar con quien quieras. Claro. En este país no es una obligación que tú quedes con alguien. Tú hoy puedes estar de acuerdo con una persona y te asocias con esa persona, o te asocias con un partido. O te desasocias en el caso tuyo que te vas de movimiento. O te compras un partido. No, pero no se desasoció. Se desasoció. Yo con todo el respeto, dejate a tu empleado encargado. Falta que digas con todo respeto. Con todo respeto. Se disasoció. Sí, claro. A ver, escuchemos. A ver, todos los que están, o la mayoría que están hoy en día en Morena, incluyendo al ciudadano presidente de la República, ¿de dónde vienen? Claro. ¿De dónde vienen? Del PRI. Y pongamos de otro. Del PRI. Del PRD, ponle más cerca. Del PRD. Y yo te vuelvo a hacer otra pregunta. Te estoy haciendo otra pregunta. Y los del PRD, la gran mayoría, ¿de dónde vienen? Del PRI. Pues, entonces, sí. Y si tú te remontas a cuántos años, pues tienes 20, 30 años que había sus el partido monolítico. ¿Durante cuántos años se hizo? Solamente la única oposición que ha habido es el PAN, pero ahora Manuel Espino ya lo van a mandar a superdelegado, Germán Martínez también expresidente. Bueno, Manuel Espino fue presidente a nivel mundial de la Demócrata Cristiana, o sea, ya se va durando, se va durando, presidente mundial de la Demócrata Cristiana. No, que se supone que todos los superdelegados quieren ser gobernadores o van a ser gobernadores. No, ni aspiro a ser delegado. Ah, yo creo que sí, no aspiro a ser gobernador. Esa era la nota. Esa es la otra. Esa era la otra. Ya no la diste en la nota. Te quedaste, oye, te quedó medio larga. Esa era la otra. Ahí está. Oye, sigamos aquí, luego platicamos de los... Vamos entrando a eso porque finalmente en el ámbito político lo que está ahorita de momento es la crisis interior de Morena. Sí, pero yo salgo del partido, ya lo dijo Andrés Manuel, y hoy también lo dijo Yericol, cuando le acaban de decir, o Jacob Polensky, cuando le acaban de descubrir que 16 millones le condenó. Yo me voy al partido, hablando de lealtades, ¿no? Eso también refleja una cierta composición de anarquismo. ¿En qué momento se deben cumplir las leyes? ¿Y por qué de repente resulta que no? Pues ya no es el reglamento que teníamos. No, las leyes se deben de cumplir siempre. Ok. Sí. Estamos llamados a cumplir. Eso es otra cuestión. Acaban de dar otro punto y creo que estaríamos de acuerdo. La anarquía no es nada más la postura del anarquismo. La anarquía es todo aquello cuando empieza a tratar de las leyes establecidas o el Estado mismo. Por supuesto, claro. Por supuesto. Entonces, ahí estamos. Morena, están hablando, esto me parece muy interesante las posiciones, cuando veíamos, son 4 aspirantes, y veíamos que por el lado de las mujeres estaban peleando. O sea, hoy pareciera que ya hay una alianza entre Berta Luján, por cierto, su hija, secretaria del Trabajo, su otra hija, la encargada del Secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, de Berta Luján. No hablen de nepotismo, por favor. No vas a sacar a Irma Sandoval, que llamó a la suegra. Llamó a su suegra para dar una conferencia. No, tú estás equivocado. Irma Sandoval. Tú eres alguien fifí, retrógrada, neoliberal, que está en contra de Manuel. Ya me puso priista y a mí eso me dio urticaria. Bueno, pero priista o no, se trata de conductas que se han repetido en diferentes partidos. Finalmente, no es una cuestión de partidos, la corrupción o este tipo de conductas antidemocráticas. Esto es una conducta que ha desarrollado la clase política nacional, independientemente de
siglas partidistas. Manuel, A pero ver, vamos a lo mismo, ya lo dijo Luis. pero nada más no es solamente la clase política, Es correcto. no solamente la Es clase correcto. política. La clase empresarial. También. A ver, la claro, todo. por supuesto. Una anarquía del narco, La una anarquía de seguridad, de una corrupción, que- la corrupción somos todos, aunque no nos guste. Me asumo. A ver, Me Andrés asumo. Manuel no está de acuerdo contigo. No, yo me asumo. Yo me asumo. La corrupción. Mañana Pero, le voy a decir. estamos en la mañana. hablando de Además, no te voy a acusar con tu papá, ni con tu mamá, ni con tus abuelos. Te voy a acusar con Andrés Manuel. Está bien, está bien. Oye, Morena. Estás hablando del tema de Morena. Sí. El tema de Morena, ahí está muy interesante lo que va a suceder. Propone el presidente en una mañanera que se diera a través de las encuestas cuando la encuesta no aparece dentro de los estatutos. No, ordenó. Descarta. Ordenó. No, sugirió, Ya están pero yéndose por la descartado. encuesta. No pueden hacerlo, tendrían que ir a una asamblea, no les da tiempo, 3 meses o tal. No pueden, tienen que hacerlo a través de los estatutos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando dicen el padrón está inflado? Hay un padrón que no confía. Pues la propia dirigente dice que está manoseado. Bueno, ¿por qué razón? A ver, Me trasladé al PRI hace unos años. Es que están muy claras las posiciones. A ver, Jacob Pones, que es la presidenta interina de Morena, pero ella no tiene control del partido. Quien lo tiene es Berta Luján, porque ella hizo alianza con Germán ¿Martínez? No, Germán, el que está García, el que está ahí, que maneja los programas y que coordina a los superdelegados. Es el hombre más cercano a Andrés Manuel. Él le manejó la fundación, Ay, todo, todo lo que le ha todos llegado, le multa, él lo ha manejado, es el hombre más cercano. Los Y él- apóstoles y él de tiene Andrés todo, Manuel, ¿cómo se llaman? Esos que hablan. tiene todo controlado. Él tiene el padrón de los beneficiarios, él tiene el padrón de los más de 12,000 seguidores de la Corrupción total y nación. absoluta, políticamente hablando. Él es el que maneja el padrón y es el que está con Berta Luján. Entonces, por eso, Jacob Polensky teme, por eso es que Mario Delgado no quiere que se vaya, porque de ser así, de irse a lo que se pretende los estatutos, quedaría Berta Luján. Y le quieren cerrar el paso simplemente con esta alianza decir que que entonces- parece que se da entre Jacob Polensky y Berta Luján. Morena Vamos a está ver. a punto de desaparecer y veremos un nuevo Vamos Frente a ver Democrático Nacional. si Pero Mario, esa es una oye, pregunta. si Mario Delgado tiene hasta el 20 de noviembre, octubre, creo que tiene para renunciar a ser el coordinador de la bancada. Yo creo que no, si no pinta las cosas claras, Yo creo encuesta que no. no. Va a ser. Yo creo que no. Y entonces yo creo que él va a seguir Yo estando creo que ahí y seguramente, yo creo que la intención es que quede Berta Luján. Ahora, yo tengo una veo pregunta, más yo a tengo una Berta pregunta Luján. rápida, Manuel, que invoca todo esto. Se acaba de mencionar que hay 222,000 millones de subejercicio. 233,000 es el dato. O 36,000, perdón. De Perdón, enero a agosto. No sea que me van a acusar que yo 233,000 agarré ahí millones. una lanita. No. Lo grave de toda esta situación, y ahorita hablando con un canal que ya fue actuador público, presidente, senador, diputado federal y obviamente Líder de partido. líder del No, partido. diputado federal no. ¿No fuiste diputado federal? soy ¿No? diputado federal. ¿Por eso saliste al PRI? No fui diputado federal. ¿No? Entonces te corrigen en Wikipedia. ¿Checaste? Te mencionan- Sí, pero no fue Se diputado investigó en federal, no Wikipedia en la mañana para... Sí, no, la verdad es que no. Digo, Yo te recuerdo, Pero no, yo me senador, quedé con esa presidente duda. municipal. Yo me quedé con esa duda Pero porque no. si hablamos políticamente, una de las cosas que lo hace salir es que en el PRI le cerraron muchas puertas como nos las han cerrado muchos. Estaba yo ya era candidato, o bueno, precandidato. Y el día que fui a rendir protesta, me dijeron ya no suba porque usted ya no es el candidato. Entonces ahí tomé la decisión de renunciar. Ok. Era yo secretario general del PRI del Estado. Ahí renuncié a ser secretario general. ¿Y a quién le dieron Más tu no posición? priista, a Lupita Gómez Maganta. Que de ahí desaparece el 10º distrito, ¿no? Después. Después digo, pero, desaparece. pero entonces, a ver, entonces digo, corrige Wikipedia, porque si quieres seguir en el ámbito político, pues... Bueno, lo vamos a corregir. Vamos a pedir que lo corrijan porque yo no lo mandé a a ver, poner. No, yo creo, a lo mejor ya lo pondría iremos, Luis, también fui tiene diputado y tiene Wikipedia no experiencia. investiga, sino Luego toma datos. entonces, si es su ejercicio o es ahorro, van a tener que gastar antes de que termine el periodo fiscal. ¿Sí o no? No, bueno, no, porque ni modo que si no lo gastas, pues tienes que aprovecharlo de otra manera. Ajá. Ese es el riesgo. Que ¿Cómo se lo vas a vaya. aprovechar? Si es una cantidad enorme. 233,000 millones. Mira, lo que ¿Cómo lo vas a pasa aquí es lo aprovechar? siguiente. Yo creo que el presidente va encaminado de la siguiente manera. Una, nosotros necesitamos que venga a como dé lugar para que ese país salga adelante la inversión privada. No podemos decir que se quede la inversión privada fuera y solamente Oye, la ¿y lo va a inversión. aceptar? Espera, y solamente lo va a tener que aceptar. Y solamente la inversión del Estado. La inversión del Estado no es suficiente para salir de este país. Necesita la inversión privada y necesita la inversión internacional que venga a este país.
sino de dónde vamos a caminar. Ahora, yo espero que lo convenzas, ¿eh? Bueno, yo espero que lo convenzas. pero esa es una realidad, por eso. porque se va a convencer. Ahora, ya hoy se están viendo las cuando vuelva a llegar a consecuencias. su casa, oye, cuando vuelva a llegar a su casa, Pero- que es donde visita Andrés Manuel cuando viene a Acapulco, pues ahí te da la oportunidad Oye, de darle al luego- oído. Sí, luego presumen la foto y se le da todo el mundo encima, patea el avispero y bueno. A ver, te quiero aclarar lo de la foto. Ustedes deben entender, y sobre todo, don Manuel, que tienes más experiencia, que si tú vas a la presidencia de la República, no llevas tu cámara. Claro. Ni te dejan pasar a con ver. A ver, déjame terminar. Si ni te dejan pasar con celulares ni nada. Llegas a la presidencia La foto o se a lo- cualquier secretaría. ¿La foto es la de presidencia? Sí, las cuotas No salió de la presidencia. No, a ver la pregunta. Perdóname, la foto salió de- salió de presidencia. No salió de la cámara que metieron esos neoliberales. No, la foto salió de la presidencia. No, pero mira, a ver, no nos Esa es desviemos. la Aquí realidad. Lo interesante es lo que acaba de decir él. Se va a gastar y van a buscar cómo gastarse. O sea, yo no digo que va a haber una... ¿Les dará posible tiempo? desvío. Aquí el riesgo es, y por eso la pregunta, aquí el riesgo es que ese gasto, sea cual sea, no sea un gasto realmente honesto y necesario. O sea, no digo que se lo vayan a robar. El desviar, el gastar de manera equivocada las cosas también es una ¿Le parte dará de tiempo corrupción. para licitaciones cuando el Yo 70% espero que asignación directa? ese gasto también beneficia Va a a haber- Guerrero, va a haber- porque va- nos han recortado turismo, viene aquí No, a ver. Torruco, por no decir Tontuco, y viene a celebrar el Día Mundial del Turismo cuando jodieron a Acapulco, cuando jodieron a Guerrero, A algo ver. así. Perdón, Sigue el reconocimiento de que en Acapulco, la historia de Acapulco es parte de la historia A ver, turística. permíteme. ¿Qué va a pasar con el presupuesto del Estado de Guerrero? El presupuesto del Estado de Guerrero trae 2% de aumento. El presupuesto total del Estado de Guerrero Para el 2020. para el 2020. La inflación se calcula que va a ser el 3%. Entonces quiere decir que el Menos presupuesto uno. de Guerrero es Menos uno. Menos uno, Menos claro. uno. Trae, por ejemplo, leí en el periódico ayer o hoy, no, antier, porque yo llegué anoche de México, que trae 500 millones de pesos menos para el fertilizante. 500 millones de pesos. Guerrero, lamentablemente, por toda la vida ha sido Chiapas, Oaxaca, Guerrero, los estados más atrasados de la República Mexicana. Tal parece que en el norte fueran otros estados, o en el centro, no solamente en el norte, y nosotros en el abandono. Esos tres estados necesitan de un apoyo especial para poder salir. Permítame, a Oaxaca, por ejemplo, se lo están dando. A Oaxaca le están dando 2.500 millones y ya va en Eso el iba. presupuesto 1.000 millones de pesos más. A eso Permíteme, iba. déjame terminar. 1.000 millones de pesos para Oaxaca más. Y para Guerrero trae el 1% menos. Aquí realmente sí, el planteamiento de los diputados federales, el planteamiento de los senadores, deben ver para nosotros que se corrija esa situación. No puede ser de esta manera. Guerrero necesita mucho más que otros estados. A Guerrero le falta todo lo que me digas, le falta infraestructura, le falta escuelas, Salud. le falta ¿dónde salud? ¿Dónde? Seguridad. Entonces necesita más. Y tiene todos Y los eso males. hay que hacer el planteamiento a los diputados y los senadores, al presidente de la República, al secretario de Hacienda del presidente de la República, para que esto pueda caminar. No se puede permitir eso realmente, porque para nosotros, para el Estado de Guerrero, es un atraso terrible. Claro. ¿Y Hace dónde unos días, están los oye, diputados hace unos federales? días se firmó el pacto por Oaxaca y aquí lo comentamos, que el gobernador nada más simplemente fue de decoración. Cuando no hubo Ahora, nada. ahora A ver, que Oaxaca, hablamos del Istmo para el sur, les dieron Ahorita el que transísmico, mencionas al gobernador, el ¿no será tren. también como revancha? Porque Héctor Astudillo le paró los tacos en Tlapa No. a Andrés Manuel. Digo, es una pregunta A ver, retórica y política. a ver. Porque además la otra, tenemos un superdelegado con una soberbia total y absoluta que se cree defendido por la hermana, que no se ha visto su trabajo. Bueno, déjame y su decir. trabajo como guerrerense, ojo, su trabajo como guerrero tiene que ser primero con Guerrero. Digo, si tú estás aspirando, tú buscas el bien común para tu entidad. Porque aparte del sueldito, si gana menos o más que Andrés Manuel, ese es otro boleto. Pero hay cosas que él ignora, inclusive de los programas federales. Y no nada más es el menos 1%, Luis. En total, me refiero Por en eso te total. digo, no es nada más menos el 1% en total, sino que desaparecen programas y marginan otros.
Eso es lo grave. Bueno, es que a nivel federal más del 11% Bueno, a ver. se ha recortado en aportaciones a los estados. Sí, por eso, 11%, pero a nivel nacional. A nivel nacional. O sea, aquí en Guerrero el presupuesto comparado con el de ese año va a ser el 1%. Y yo espero que eso lo tienen que modificar. Pero voy para allá. Tata Guerrero, tanto que ha Yo te- apoyado a Andrés Manuel. Amor y además, con amor se paga, y además dice te Andrés quiero decir Manuel. que, por ejemplo, el municipio de Acapulco es el quinto municipio en la República Mexicana Claro. que le dio más votos a Andrés Manuel para que Claro. ganara. Pero a ver, volvemos a lo que decías El único problema es que del no dio gobernador. presidenta municipal. Volvemos a lo que decías del gobernador, que por el reclamo. No, yo creo, Miguel, que toda la gente debe tener dignidad, cualquier persona. Y yo creo que la actuación del gobernador fue una actuación Claro, muy buena, que se la claro. aplaudimos, digo, los mismos guerrerenses. De hecho, por eso deben reconocer todo, y algunos lo han reconocido, es que Guerrero es parte fundamental de la historia misma, de la realidad misma, como tú lo acabas de expresar, del país. Si no lo cuidan, aunque dice catastrofista, aunque no lo crean, dentro de la anarquía, algo así, puede resurgir la guerrilla. Lo hemos venido platicando, él lo ha reconocido, tú dices que no. Yo porque sigo minimizando. Tus cuates de Atoyac. Yo lo sigo minimizando. Ahí Yo lo sigo veremos, minimizando. bueno, pues si, o tú eres de los que dicen jóvenes valientes a los de la 23 de No, septiembre. como tampoco, hizo un no, nuevo tampoco. Error político, pero bueno, fue el único que sí le aceptó la renuncia Andrés Manuel, no al de la nalguita pirujas y Se acaba de casar. o a chuchu. Tiene envidia, 21 años nomás. Bueno, pero ve, ya. Oye, estaba hablando sobre, hace rato me tocó el tema sobre infraestructura, que no se sabe todavía el programa cómo se va a llamar, al parecer se va a cambiar, hablan de 1.600 obras, ya se reunió el presidente con Carlos Slim, se reunió con el Con el hombre de vicepresidente negocios, Slim, dice, con el ¿no? hombre de De negocios, política. y se habló con el de la Coparmex, están hablando de que van a hacer obras prioritarias. La preocupación es que para el la próxima cuestión de dinero le están recortando otro 5.5% a obras, a la infraestructura, para el próximo periodo, Hacienda. Ya lo recortado el del 19, para el 20, otro 5%. A ver, lo que quieren es inversión privada, como El bien decía Luis. 55. El problema es que si no hay certidumbre, pueden ir 20 veces a Los Pinos y comer. Bueno, a ver, mira, yo les quiero decir algo, en eso tienes parte de razón. La situación, la gente no va a invertir su dinero donde no haya seguridad. Claro. Tú tienes que darle seguridad. Y hablamos de seguridad económica, Jurídica. hablamos de seguridad jurídica, hablamos de seguridad física. Lo más importante que hay en la vida, lo más importante que tiene uno es la vida. La vida misma. Si a alguien se le termina la vida, se terminó todo. Ahora, si nosotros no podemos, si no avanzamos en seguridad, sí va a ser una situación crítica más adelante. Digo, que es fácil, no, tampoco es fácil. Que si yo tengo la solución, no, tampoco tengo la solución. O Pero sea, es ¿no un es problema. ¿No es Fuchihuacala? No, es un problema serio. Eso es un problema Bueno, serio. tiene Permíteme, que es un tener seriedad el problema. presidente de la República. También es el tuyo. Claro. Tiene que haber, Vamos, tiene que haber seguridad en las personas. Y tiene que saber seguridad en la inversión. Y mira, hay un tema que no han tocado ustedes que es gravísimo. Claro, no igual que el de la vida. La seguridad, yo creo que hoy en día es lo más importante. Yo siempre he manifestado en todas las campañas que dice que lo más importante que había, lo más importante que hay, era la educación. Porque si tú te comparas con países asiáticos, en 1950 México era una potencia económica frente a esos países. Claro. Y hoy resulta que esos países son potencia económica y nosotros estamos en un atraso. Totalmente. Entonces con eso, la educación, y si tú haces un estudio, o si ves un programa de televisión, o si lees, o si oyes, todos esos países salieron adelante con educación. Pero hoy no, hoy, aparte de la educación, que es importantísimo, como la salud también, lo más importante hoy es la seguridad. Claro. Pero a ver, hablando de educación, te hago una pregunta muy interesante. ¿Tú estás de acuerdo en que se haga profesionistas al gobernador de manera patito? Con eso de que ya no haya, ya me vi como haya sido. No, ya no haya en un momento dado el que haya evaluaciones, el que se le haya dado el control a la CETEC de la cuestión de las plazas, de la misma educación inicial, o sea, primaria, secundaria prácticamente, a la CETEC, que ya estén armando los libros, como tú decías, en Michoacán, para en un momento dado pues, generar otro tipo de ideología, adoctrinamiento. ¿Estás de acuerdo? Mira, en otros países, voy para allá,
Tú llegas, por ejemplo, a estudiar a la universidad y te hacen un estudio, a lo que le llamamos aquí preparatorio. Y te dicen, a ver, usted sí tiene el perfil para que sea doctor, usted tiene el perfil para que sea abogado, usted tiene el perfil para que sea ingeniero, usted vaya a ser carpintero. Sí, Usted vaya te a dan hacer las eso. facilidades. Y te dan todas las facilidades para eso. No Pero- todo el mundo tiene la Pero tal capacidad pareciera para que eso. actualmente una política pública es dar espejitos ofreciendo que vas a Bueno, tener yo- como era antes. A ver, yo recuerdo, tú has de haber sido parte de esa generación también. Nuestros padres lo que querían, antes que nada, es que le dieras el título para tenerlo colgado en la sala y poder presumirlo. Ya de ahí lo que hicieras ya les daría sombrilla. Te dedicabas a hacer, bueno, No era, en yo creo que no era para presumir, yo en creo que una Acapulco- satisfacción. Sí, porque por eso, los padres a no ver, tuvieron por eso la una oportunidad de cuestión personal, estudiar. pero llegó un momento que en Acapulco A ver, teníamos ¿a qué los escuela? mejores taxistas A ver, financiados en turismo. ¿a qué escuela fuiste en la primaria? Yo fui al Colegio México, En el Colegio México. Cuando yo fui al Altamirano aquí. Y realmente había una disciplina Claro, en esa ¿te época. tocó Tellechea o cómo se llama? No, ¿No? Antes. me tocó la maestra Carolina, pero sí había una situación de disciplina. Bastante. Ahí en esa escuela, por ejemplo, recuerdo, y además eran todas, ahí sonaba el timbre a las 8 de la mañana, y el que no llegaba a las 8 no entraba. Y además te quiero decir, entrabas después del timbre, después estaban todos formados, y el que llegaba tarde tenía que quedarse a barrer y trapear el salón, ¿eh? Y eso era para todos los alumnos. Acá han cambiado, ¿no? Las cosas. ¿Ya terminamos? Señores, ya nos quedan 5 minutos. ¿Por ya qué no no? Bueno, pudimos entrar bien. mira, ¿por qué no vamos al tema de Guerrero? A No. ver, hay un tema muy importante que por supuesto que beneficia a Guerrero y que aquí no lo han tocado y beneficia a todo el país. El problema con Estados Unidos. Aparte de la parte del problema migrante, que es sumamente delicado el problema migrante, el problema del Tratado de Libre Comercio. Claro. Si el Tratado de Libre Que Comercio, está en peligro hoy más que nunca. para allá voy, si el Tratado de Libre Comercio no se logra realmente que se apoye, es terrible. Mira, hay, si mal no recuerdo, no tengo el dato exacto, pero hay 1.600 de millones de dólares diarios de intercambio Sí, con claro. ese país. Claro. Entonces, realmente, Tenemos si el un superávit tratado, claro, tenemos un superávit por el problema de China, por el problema de otros lados, que Y es porque un problema- estamos consumiendo menos Por eso, no, y el problema de Aparte- China. aparte del conflicto de Y el Trump. problema, exactamente, y el problema de China que es fundamental. Y hoy, por ejemplo, con la cuestión del impeachment, que están también, eso es una cuestión que le afecta a uno. Hoy si no están, por ejemplo, todas las monedas, todos se están refugiando en el dólar. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que el peso ya está... Aparte del Tratado de Libre Comercio, muy simple. Luis Walton, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? Dejarte es un encargado, un empleado en tu otro partido, el Movimiento Ciudadano. Bueno, digo, pero, porque a ver, se compran lealtades, se pero, compran ¿pero qué lealtades, tiene se que ver el Tratado de Libre Comercio No, cuando no, todo es que ya me hiciste la de Andrés Manuel, ya nos estás distrayendo. Dime. Tú pateaste el avispero con la foto de presidencia que ahora dice que se Pero dio él no presidencia. dice que la mandó. Yo no la mandé, maestro. A ver, quien la haya mandado, pateó el avispero, ¿quiere ser candidato o no quiere ser candidato? Por supuesto que para cualquier persona sería un No, honor. ahorita. Para el Oye, no. oye bien, Ah, permítame claro, que para cualquier persona, permítame sí. para cualquier persona sería un honor ser gobernador y yo soy de esas personas. A lo mejor tú no, porque eso yo sí soy. yo también Ah, soy bueno, gobernador, entonces, pero claro. me refiero en esta. Bueno, Digo, porque a ver, como has cambiado bueno, de ni partido, modo, ni modo que para el 2000. Oye, ¿y ya te afiliaste a Morena? No. Luis, ¿y por dónde? ¿Te vas a afiliar a Morena? Si no, No, tienes no sé, partido, ¿por todavía. dónde la buscarías? Bueno, hay candidaturas ciudadanas. ¿Te Hay, gustaría? hay otros aspectos. Pero si ya tenías Bueno, tenías por eso, a un ver, partido con un por registro, eso, ¿por qué a te ver, vas? Porque en ese país es libre de asociarse con quien tú quieras. ¿Y no puedes Yo- asociarte de MC, asociarte con demás No, partidos? porque mira, por ejemplo, MC, es el problema, por ejemplo, MC ha sido ahora un contrapeso para Andrés Manuel López Obrador. ¿No te gusta Es esa una posición? oposición. No, ya lo dijo. No me gusta Él esa dijo que él posición. no va a aceptar críticas a Andrés Manuel López Obrador. ¿No te gusta esa No, posición? yo no he No, dicho. hablamos hablando política, ¿eh? A ver, yo no he dicho que no voy a aceptar nada como acepté muchas cosas aquí, que yo estoy de acuerdo y otras en desacuerdo. Pero eso es mi punto de vista. Pero Pero yo no entonces te estoy, sentirías pero yo no cómodo estoy, como candidato. yo no estoy de acuerdo en que el que era mi partido sea una oposición permanente. Ahora, en la búsqueda de la alianza vas a aceptar gente que en un momento dado sea crítica o sea opositora, entre comillas, por la búsqueda del bien común de Guerrero, ¿eh? No estoy hablando de la búsqueda del bien común de Luis, que yo creo que no lo necesita con los negocios y todo eso, pero lo que me refiero es, en ese contexto, en tus alianzas, sí
¿aceptarás gente que en un momento dado podría estar o no de acuerdo, o ser crítico o no crítico? Bueno, la verdad las cosas tienen que hacerse una alianza. Y en las alianzas tienes que llevar de todos y no todos van a pensar igual. Luis, vas por dos Definitivamente. rutas, vas por Morena y por las alianzas entre MC, PRI, PAN para poder competir con este monolito que No, hoy la tiene- verdad no, con PAN ni con PRI no. Esto no va, Con descartamos de PAN, una, con PAN ni PRI no. lo descartamos de una Con vez. PAN ni PRI no voy. De plano. No por sí, Oye. pero sí por gente. Pero- Claro que es muy diferente. por por eso, supuesto. A ver, por a ver, supuesto. Entonces tú te identificas como un hombre de izquierda. Está un hombre progresista, definitivamente. Sí. Te pregunto, espíritu de la socialdemocracia, ¿no le vas a ganar o no, te pregunto porque Yo soy progresista. porque ahí no me A ver, perdón, Luis. Ahí no me Miguel, cuadra, Oye, oye, a ver, con eso progresista. ahí no me- ¿No te vas con Itaqué? Definitivamente que no. La cosa que no va por esta alianza, iría por la ruta, por lo que entiendo, pues no hay otro más que ir por esto, o irías por una tercera ruta, una candidatura ciudadana, tú lo has dicho aquí. Me llama un poco la atención si tú vas por un partido que se identifica como de izquierda, cuando tú eres un empresario, y pareciera que la plataforma ideológica no coincide con tu, con tu no forma toda- de vivir, a y ver, es como un poco A ver, incongruente. permíteme. No todos los empresarios tienen que ser de derecha. ¿Por qué tienen que ser de derecha? Bueno, los empresarios? liberales o eso. Claro, ¿por qué? Tenemos un hombre de izquierda. ¿Por A qué? ver, aquí tenemos un hombre de izquierda de principios. Claro. Un hombre de izquierda va dónde vive, cómo se traslada, cómo se transporta, da para A los ver, demás. el hecho, o sea, a no ver, cuadra un hombre el hecho de que izquierda. seas de izquierda, el hecho de que seas de izquierda, perdóname, no quiere decir que seas pobre. Bueno, No, yo yo decía, bueno, yo bueno, decía, pues, perdóname, a ver, que al final de cuentas el bien común Seguimos en la parte ideológica. Dice que el hombre de izquierda no tiene que ser pobre cuando hoy el presidente de la República quiere que seamos medianamente. Habla de empresarios rapaz, se tira muy duro contra los empresarios, el presidente de la República, y yo te veo más bien con el discurso del presidente que trae contra los empresarios, yo te pondría esa etiquétate. No, yo soy un empresario, si yo me hice empresario en el camino. Yo no soy, yo te quiero decir, yo nunca fui a una escuela particular. Yo fui al Altamirano, fui a la secundaria 22. Sí, soy yo. A la secundaria, fui a la prepa. ¿Tus hijos tuvieron escuela pública? No, mis hijos tuvieron una mejor oportunidad y fueron a una escuela privada. Es decir, que las escuelas públicas serán para los pobres. No, definitivamente que no. Puedes tú mandar también a escuelas con bastante prestigio que son de gobierno. Una de las escuelas más prestigiadas es el UNAM. Y es una escuela de gobierno. Y no todos los que van al UNAM son de izquierda. Tu hijo Ni no. todos los que van al Politécnico. Bueno, ya ni Ah, los bueno, del TEC, ah, ni ah, los bueno. del ITAM. Es una Claro. cuestión ideológica. Ah, Yo bueno, sigo claro. pensando que hay una cierta incongruencia, pero Bueno, debo claro. decirte algo, debo reconocerlo. Además, a mí me gustaría la posición que tú fueras de candidato de izquierda, de Morena. Ojalá se dieran los astros se Vamos a ver alinearan. qué ya pasa. también lo dijo. Los astros se alinearan, porque creo que para Guerrero tú serías una excelente Trae un propuesta teléfono, le voy a hablar a para, Félix. para gobernar. Ya cambió. Para gobernar. Mario. Ahora, ese es mi punto de vista. No, está Digo que bien. sería lo Ahora, se mejor pone que le puedo pasar a interesante, se Guerrero. pone muy interesante. que Aquí se la- fuera en esta posición de izquierda. Mira, aquí lo interesante es que yo creo que sea quien sea que vaya a ser el candidato, tiene que entrar por principio de cuentas a ser respetuoso de lo que hay. Si volvemos a insistir en hablar del pasado y seguir acusando de corrupción, puede haber, pero entonces actúa. Si tú sabes que alguien es corrupto, mételo al bote. Realmente comprueba hacia ciencia. Pero a ver. Y lo importante es A ver, hacer Miguel. respetar la ley independientemente de A todo. ver, Miguel, ese discurso que tú acabas de decir, pues tiene un tiempo de vida. Ese se va a acabar 1 año, 2, 3, se acaba ese discurso. Tú no vas a estar permanentemente. También Porque dáselo ya eres gobierno. a tu amigo, aconséjaselo también. Porque está ya eres desgastado. gobierno, ya eres gobierno, ya Por eres eso, gobierno. pero No, y no podrás la decir 1 gente. año, podrás decir 2, pero ya después ya no puedes Por eso decir. a lo que me refiero es que quien vaya a ser tiene Oye, que ser. y cuando ya defiende no a caer en Bartlett. eso, ya no es un esquema de marketing, ya no es un esquema de más porque finalmente todo ha cambiado. El problema es que el político es el que no ha cambiado. El Los que político- se quedaron. Los que se quedaron. Siguen siendo conservadores. Les gusta conservar el poder, hombre. No sé qué sean. pero Les finalmente- gusta conservar el poder. Aquí hay una cuestión también, aquí hay una cuestión muy clara. ¿Por qué dicen por qué es tanta la popularidad de Andrés Manuel? Porque no nos podemos apartar que tiene una popularidad encima de claro. cualquiera. No quiere decir que sea eficaz, ni Bueno, eficiente, yo- eso es lo recuerdo. A ver, yo estoy hablando de la popularidad, maestro. ¿Cuántos millones de extrema pobreza hay aquí en ese país? Hablan de 50 millones Bueno, de pobres. extrema pobreza son 20 y Habla- tantos millones. 50 y de millones. pobres, otros. Estás hablando más de la mitad del país. Es 50%. Claro, y les Y están esa haciendo lo mitad que del, quieren y esa, evitar. y esa mitad del país,
por supuesto que va a estar con él. Oye bien, así como estamos aquí, nosotros frente a los que viven en la montaña, estamos fuera de la realidad del país y de esto de lo que está pasando. Esa es la triste realidad. Oye, pero Luis, o sea, hay una cuestión de un discurso y a mí me parece sorprendente. No está nada lejos. Lo mismo traía Felipe Calderón, lo mismo traía Fox en los primeros 9 meses de popularidad. Y no, o sea, hoy es diferente, entiendo. 30 millones de mexicanos votamos por Andrés Manuel. Digo, votamos, sí, te voy a decir reconócelo. Votamos porque es el presidente que gobierna. Pero no, justamente tú decías de efectividad, es diferente. Ahora, tiene que haber alguna consecuencia. Problemas con los retrovirales, problemas, el dengue. Teníamos 5,000 pacientes de dengue en un año. Ahorita van 18,000 pacientes de dengue por la falta de compra del medicamento. Los retrovirales, el tema del cáncer, que se ahorraron a más de 7,000 pesos en la compra, y si le incluimos boletos ida y vuelta, al final se perdió. O sea, hay un problema de salud y un seguro popular en el que la gente va a tener que castigar a este gobierno. Y hay un problema con mal llamada o bien llamada clase media. A ver, eso también tiene que corregirse, no puede seguir de esa manera. Y digo, yo estoy consciente que el mismo ciudadano presidente de la República debe estar viendo las consecuencias que hay. Y esas consecuencias, eso se tiene que resolver. Esperemos que lo corrijan. Tiene que corregir. Señores, nos excedimos el tiempo. Concluyamos, por favor. Ahora sí, Miguel, porque va a tocar al final y que des conclusión al invitado. Digo, quiere decir que sí quiere, pero no quiere. Que es de izquierda, pero no es de izquierda. Que es empresario, pero que respeta. No, al contrario, está bien. Yo lo único que digo es que es sano que reconozca que, si bien no va a ir por siglas, sí va a hacer alianza con todo mundo. Y yo espero que cualquier candidato que venga vea el bien común de Guerrero. Porque al final de cuentas, Guerrero, como parte del país, como el país, hemos sido la cubeta del cangrejo. Hacia atrás. Si yo estoy jodido, tú vas a estar más jodido que yo, y se acabó el pleito. pues bueno, agradecer que tuvo a bien venir aquí a la Mesa Blanca. Te agradecemos como parte de esta bola de chacoteros que queremos arreglar el mundo en estas cámaras y en esto que no resolvemos nada. Pero gracias por tu valentía. No es tan fácil a veces llegar a un lugar en el que no hay línea, en el que aquí no hay... Quiero que me pregunten esto, eso te habla de que estás echado para adelante. Y yo insisto, me gustaría verte en este partido en la izquierda, desplazando otros liderazgos que tiene Morena, que creo que no le van bien a Guerrero, como el caso de, ya vimos lo ineficiente que ha sido hasta hoy el delegado federal, que es el candidato que veríamos de acuerdo a la experiencia con Baja California. Y me gustaría verte aquí y te veo como un personaje que vas a aportar mucho para el Estado. Para mí sigue siendo un poquito incongruente que seas empresario y digas que eres de izquierda, pero pues aquí no es cuestión de principio. Aquí no es cuestión de principio, simplemente yo creo que es de efectividad y ojalá, de verdad te deseo que tu carrera vaya en ascenso para que este Estado que necesita gente exitosa. Eres un hombre exitoso. La verdad nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal y te quiero decir algo, yo considero que soy de los presidentes que más obra pública vino para Acapulco. ¿Y por qué te digo esto? Un presidente municipal no tiene el dinero para hacer las obras importantes en cualquier municipio, pero sí, un presidente municipal debe ser un gestor muy eficiente para eso. René con Juárez nosotros... lo mismo. ¿Qué? René Juárez decía lo mismo. Bueno, yo te hizo cuando menos 2 obras en cada... Pero a ver, déjame hablar. Te quiero decir, con nosotros se arrancó, desde que estaba yo en el Senado y se vino, se consiguió que se hiciera la carretera de Pie de la Cuesta. Nosotros en el municipio le entregamos cerca de 300 millones de pesos al gobernador Ángel Aguirre para que se hiciera la entrada de Acapulco y todo lo que en concreto se hizo de la Garita al Zócalo, del Zócalo a Caleta. La colonia Progreso se hizo nueva y en todas las comunidades hizo obra. Conseguimos que nos dieran 590 millones de pesos para el agua que se introdujo en toda la red aquí a Acapulco. ¿Cuál fue el problema mío? La gente se quejaba y tenía parte de razón. Que había mucha obra. Que todas las calles estaban abiertas, que por qué no se planearon. No se pueden planear. A ti te dan el dinero para que te lo gastes este año o lo regresas. Y por eso hubo ese problema. Pero yo no regresé un 5 y todas las obras ahí están que se hicieron. Y en la policía puse orden, maestro. Cuando yo llegué había 1,170 ejecutados. Y cuando yo me fui dejé 590 ejecutados. Y no me tembló la mano para parar a la policía. Nada más un último comentario nomás.
La relación con el gobernador es excelente. Excelente. Ya veo que te llevó a los dos eventos importantes en Acapulco, que fue el Paseo del Pescador. Bueno, en este último, yo nací... En este último, en la ampliación del escenario. A ver, yo te quiero decir... Y eras el personaje después del gobernador, ¿eh? Déjame decirte que yo nací en el barrio de Manzanillo. Yo te quiero decir que la casa, mi abuelo llegó a Acapulco, mi bisabuelo llegó a Acapulco en 1890, era un alemán. Pero fue un Y gesto vivía- para invitarte y vivía- ahí. O sea, claro. no te llevaron porque tus abuelos te llevó el gobernador. No, por pero un ahí me gesto. invitaron y fui con mucho gusto. Me refiero a y la me buena invitaron recepción. también a la ampliación de la escénica. Y me invitaron también a la estatua de la revelación de Alemán y fui con mucho gusto. Ah, bueno, hay una. La tercera Oye, la tercera que no podías fallar. A ver, Manuel. Estamos excedidos de tiempo. A ver. Y en obvio de tiempo, nada más el factor certidumbre es el que va a seguir pesando en estos días, en estos próximos días. Certidumbre tanto por la cuestión de seguridad, esta especie de inhibición que está teniendo el Estado para hacer el uso legítimo de la fuerza que le confiere la ley y contener estas expresiones de anarquía. En el terreno de la geoeconomía y geopolítica, el tratado, el impeachment contra Trump, los problemas que está teniendo Justin Trudeau también para su posible reelección, el caso de China con España que está resurgiendo la tendencia independentista de Cataluña, el Brexit, todo esto generan parte de este factor incertidumbre que va a estar pesando sobre la realidad nacional. Y la volatilidad del peso, ¿no? Y las monedas emergentes. Desde luego. Bueno, pues muchas gracias, señores. Vamos. Gracias, don Luis. Manuel, muchas gracias.